Bueno, muy buen día para todos y siendo muy cumplidos con el horario de iniciar a las 9 de la mañana, le damos las bienvenidas a todos a uno más de nuestros eventos. En esta oportunidad es un evento programado de la membresía de Formador de Formadores para el presente año, donde las organizaciones y la Corporación Penalco Solidario tiene programado para las mismas hacer eventos, son unos entrenamientos mensuales que hacemos para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en estos temas de tendencia global. Les solicitamos muy amablemente a las personas que tienen sus micrófonos abiertos, por favor los pongan en silencio para escucharnos bien en esta mañana de hoy, especialmente a nuestro invitado. Como siempre les decía, estos eventos que son 10 entrenamientos en el año, ya iniciamos en el mes de febrero con el de economía circular, ya evacuamos los 3 temas que teníamos pensado para los mismos y son, iniciamos con el tema de economía circular. Les solicito por favor a las personas que tienen el micrófono encendido, tan amable, lo desactiven. Gracias. Gracias. Bueno, entonces retomando, son eventos programados cada mes, 3 en total, cuentan con un taller, con una conferencia y finalizando con una experiencia empresarial que en esta oportunidad, como ya saben, contamos con un invitado muy especial y una organización muy reconocida a nivel mundial que es Natura Cosméticos. Así finalizamos el primer entrenamiento. En el mes de marzo ya iniciamos el segundo y es sobre reputación corporativa. Entonces vamos a tener varios temas a trabajar. También les estaremos haciendo llegar la agenda mensual, que ustedes saben, para que se programen con antelación de todos los eventos durante el mes de marzo concretamente. Entonces, nada, bienvenidos. Por favor, solicito nuevamente los micrófonos en silencio. Hoy disfrutaremos. No, voy a tenerlos que silenciar. Ese piso y sube. Ya. Bueno, entonces, como les decía, hoy disfrutaremos del evento Experiencia Empresarial sobre Economía Circular con Natura Cosméticos, donde las empresas que nos acompañan en esta oportunidad podrán conocer más de cerca cómo implementa esta reconocida compañía acciones y buenas prácticas de economía circular en sus procesos y con sus grupos de interés. Soy Diana Tejada Calle, la directora de formación de la Corporación Penalco Solidario. Les damos la bienvenida y los estaré acompañando durante esta jornada académica. Nos acompaña como experto invitado y gracias a él por aceptar nuestra cordial invitación y a la empresa Natura Cosméticos por permitirnos conocer más de cerca sus buenas prácticas en este tema de economía circular. Juan Camilo Padilla, él es administrador de empresas, especialista en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia estructurando y desarrollando estrategias de sostenibilidad en diversos sectores. Su experiencia multisectorial lo ha llevado a ver de manera amplia la sostenibilidad aplicando conceptos socioambientales de manera innovadora y transversal a las organizaciones y las personas. Actualmente es el gerente de sustentabilidad Clúster Andino en Natura, en donde uno de sus objetivos es transformar los desafíos socioambientales en motores de innovación para la empresa. De nuevo, bienvenido Juan Camilo, muchísimas gracias, qué rico tenerte en este espacio, gracias por aceptar nuestra cordial invitación y te escuchamos. Diana, muchas gracias. Juan Camilo, si quieres, antes de empezar, decirles también, y me disculpas, que vamos a tener unos 15 o 10 minutos de preguntas al final para que podamos dejar entonces a Juan Camilo presentarnos todo su conocimiento y todo sobre estas buenas prácticas de economía circular de Natura. Me disculpas, Juan Camilo. Bueno, Diana, muchas gracias y buen día para todos y para todas. Les voy a arrancar de una vez contando acerca de Natura.
y lo que nos mueve, ¿no? Y la primera, digamos, razón que me tiene a mí muy feliz trabajando en Natura es porque ese propósito que se fija la empresa de construir un mundo más bonito y a través de todo lo que les voy a contar se ha empalmado mucho con las ganas pues que un profesional que trabaja en temas de sustentabilidad encuentra como para la vida, ¿no? Entonces en Natura encontré como ese link de lo que yo quería hacer para mi vida, por mi hija, por el planeta, se unió completamente con los propósitos de una empresa. Entonces, esa pregunta que ustedes están viendo en pantalla de qué puede hacer una marca de belleza por el mundo, es lo que nos mueve. A nosotros, desde Casa Matriz, nos plantean una forma de actuar, unas causas que tenemos que perseguir, pero nos preguntan, y bueno, y esta marca que se llama Natura, que hace parte de Natura Co., ahora les cuento un poco acerca de eso, ¿qué puede hacer para construir un mundo más bonito? ¿Qué puede hacer esta marca por el mundo? Y solamente usted que está ahí en la región o usted que está ahí en su país, usted puede dar esa respuesta. Usted es quien conoce qué necesidades tienen las ciudades, qué necesidades tienen las consultoras, qué necesidades tienen o qué retos tenemos en el medio ambiente. Y de esa forma, ha sido muy rico trabajar porque cada problema que uno encuentra y que uno con el deseo y el corazón quiere arreglar para la sociedad, hay una cabida para hacerlo. Entonces, esa respuesta que puede hacer una marca de belleza por el mundo es lo que nos mueve. Y para contarles a quienes no conocen Natura, yo solamente les voy a decir que nacimos en 1969 y a través de los productos creamos una relación armónica con las personas y con la naturaleza. Pero hay un video que lo cuenta mucho mejor de lo que yo lo podría hacer y se los voy a dejar acá para que lo vean. Todo comenzó en 1969 junto a Luis Seabra, uniendo dos pasiones, los cosméticos y las relaciones. Al año siguiente inauguró la primera tienda en la calle Oscar Freire en San Pablo, donde él atendía personalmente a sus clientes. En ese momento ni el propio Luis se imaginaba todo lo que venía por delante. Años más tarde, adoptó la venta directa como modelo de negocio, apostando a la fuerza de las relaciones. Natura ya había nacido y comenzaba a dejar huella en el mundo. En 1982 nos convertimos en la primera marca de cosmética de Brasil en ofrecer repuestos para sus productos y motivados por la innovación y la belleza, creamos la marca Cronos, una línea antiseñales que acompaña a la mujer a lo largo de su historia. Los lanzamientos no se detienen y con la línea Mamá y Bebé, Natura nos sorprende con sus texturas y fragancias destinadas a fortalecer el vínculo entre madre e hijo. Además de la pasión por nuestros productos, el crecimiento es incentivado por el compromiso con la educación, lo cual motivó el lanzamiento de la única línea de productos no cosméticos, Creer para Ver. También cuidamos del medio ambiente y del proceso productivo. Y es por ello que lanzamos Ecos, incorporando activos de la biodiversidad brasileña a los productos. Ya han pasado 40 años desde nuestros inicios y alcanzamos el 1.000.000 de consultores. Son muchos los proyectos que se hacen realidad año tras año y en el 2011 lanzamos el programa Amazonia, que invita de manera innovadora a preservar de la naturaleza y de las personas. La era digital es una realidad y la red Natura se convierte en nuestra plataforma digital de compras. El desafío de llegar a nuevos clientes aumenta y en el 2016 inauguramos tiendas en Brasil y también una en Nueva York. En estos últimos años, la expansión impulsa el surgimiento de Natura &Co, conformando un grupo de marcas que fortalecen nuestro posicionamiento de mercado. Hace medio siglo que estamos compartiendo historias con nuestros consumidores y es nuestro deseo seguir creando realidades junto a ti porque sabemos que el mundo es más bonito contigo. Bueno, esta es nuestra historia. Como lo decían ahí, casi medio siglo
de trabajo y de compromiso, no solamente por los accionistas, sino como lo ven ustedes ahí, integrado con un impacto positivo hacia la sociedad y el planeta. Entonces vamos a dividir esta charla en tres. Vamos a hablar primero de esos compromisos y causas, de lo que integra a Natura como un todo en su definición. Después vamos a ver un poco el concepto de economía circular y cómo se ha aplicado en Natura. Y al final voy a cerrar con un caso que explica un poco en la práctica cómo se pueden llevar digamos, estos temas más allá, digamos, de lo que les voy a mostrar durante la presentación. Es un caso muy bonito que se llama el taller de papel, que espero que les guste bastante. Entonces, el primer capítulo de compromisos y causas les va a contar, y ustedes, muchos de ustedes ya sabrán toda la historia de cómo hemos migrado, y yo no diría que desde la responsabilidad social, sino desde la filantropía, desde esa necesidad de ayudar a otros, hacia lo que hemos tenido más reciente y que ha venido, digamos, dirigiéndonos en todo este tema de sostenibilidad. Entonces, ustedes ven que Howard Bowen habla de las responsabilidades sociales del empresariado en 1953 y ahí se acuña el concepto de responsabilidad social. Pero antes del 1953 hablábamos mucho de cómo las empresas o cómo las personas a través de un tercero podía ayudar a la sociedad en temas de emergenciales, en temas de mitigar la pobreza con acciones muy puntuales, que es lo que hemos llamado filantropía o donaciones. Luego de 1953 que se habla de responsabilidad social, en 1972 pasa la primera conferencia mundial sobre medio ambiente, que fue el origen a lo que hoy conocemos como las COPs, de donde salió el Acuerdo de París que pues tuvimos el año pasado, la COP25, en donde se empezó a hablar de la COP26, donde se refrendó, digamos, los acuerdos, los compromisos de los países y las empresas hacia el cambio climático. Fue en 1987 donde en el informe Brundtland fue la primera vez que se habló del concepto de desarrollo sostenible. Y ahí fue donde se empezó a integrar el concepto de la triple cuenta de resultados. Y eran al principio, como ustedes veían, como la imagen de las tres esferas unidas, y en la mitad estaba la sostenibilidad. Fue ahí en esa cumbre de Brundtland, en el informe final de la cumbre de Brundtland, donde se acuñó el término de desarrollo sostenible. En 1992, en la cumbre de la Tierra, ya se empezó a hablar de no solamente el compromiso de los gobiernos, sino de las empresas para enfrentar los retos que empezaba a contemplar el cambio climático. En el 96 sale la ISO 14001, que empezó a desarrollar todo un esquema de responsabilidad ambiental dentro de las empresas y sobre todo las que tenían procesos de producción y muy enfocados en temas de emisiones atmosféricas y contaminación del agua. En el año 2000 empezamos a escuchar acerca de los principios del Pacto Global, de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. En 2012, la Cumbre de Río del 2020. Luego, eso fue, si no recuerdo mal, en 2014 empezó a trabajarse los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que serían los ODS, y después en 2015 sale el Acuerdo de París, que hemos venido, digamos, persiguiendo unas metas fundamentadas en la ciencia para poder contener el cambio climático, y se habla mucho del cambio en la temperatura de 1.5 grados centígrados al 2030 para no empezar a presenciar eventos catastróficos en la sociedad a partir del clima, pero ya los estamos viviendo, ya se está percibiendo que estamos sobre el tiempo. Yo recuerdo ahorita, y muchos de ustedes verán cuando WWF habla del Día de la Tierra, hay otra fecha y es que es en agosto se ha vuelto como común, en donde dicen ya los recursos que tenía la humanidad para consumir, porque es lo que la Tierra nos puede entregar sin empezar a hablar de detrimento ambiental, pasa en agosto. Es decir, que el mundo se está consumiendo, o la sociedad, nosotros, las personas, estamos consumiendo los recursos del mundo casi a mitad de año. Y por eso habla que vamos a necesitar otro planeta, porque es casi se está convirtiendo en una regla que a la mitad del año nosotros ya hemos, digamos,
estamos generando un consumo que no tiene retorno, porque los bienes que nos da la naturaleza son completamente finitos. Y eso es un poco la lógica también de esa perspectiva de la relación de los negocios de la sociedad con la naturaleza, también han venido evolucionando en este concepto. Entonces, inicialmente, ahí les hablaba de 1952, antes se hablaba del negocio, la sociedad y la naturaleza, y cómo el negocio podía aportar filantrópicamente a la sociedad, a la naturaleza, dependiendo de si el bolsillo le daba, si tenía ganancias, si de pronto me ayudaba para algún proceso de impuestos, si me ayudaba para algún tema reputacional o de marketing. Luego viene una evolución de ese concepto, donde hablábamos de responsabilidad social y sostenibilidad, que fue en los 90s, y eso hoy sigue muy vigente. Muchas empresas siguen hablando del triple bottom line, en donde los negocios, la naturaleza y la sociedad no pueden verse separados, sino que están unidos. Pero prácticamente lo que se trabaja mucho el concepto es de impactos y compensación, de empezar a trabajar también dentro de aspectos de mitigación dentro del proceso productivo, y se habla mucho dentro del entorno del negocio y los grupos de interés, ¿cierto? De esas partes interesadas, de los stakeholders que generan un impacto o externalidades a partir de la operación de la empresa. Eso sigue, como les digo, hoy siendo muy vigente, y hay algunas empresas, como lo es Natura, que empieza a hablar, no, nosotros no podemos ver a la naturaleza y la sociedad como unos bienes y servicios infinitos, sino nosotros tenemos que pensar que el negocio está en el centro, que depende de la sociedad y que depende de la naturaleza. Es decir, el negocio no existe sin la sociedad y la naturaleza. Hay una interdependencia. No pongo el negocio en el centro porque sea más importante, sino porque no hay negocio sin que la sociedad genere bienestar y que la naturaleza tenga un equilibrio. Y ahí empiezan a hablarse de las causas. ¿Cómo empezamos nosotros a identificar esas tendencias o esas tensiones globales más urgentes, como los incendios forestales, la deforestación, la contaminación del agua, la contaminación del aire? ¿Cómo cogemos esas tensiones y las podemos hacer parte del negocio para dar respuesta desde el mismo negocio? Y ahí empresas como Natura empiezan un camino para empezar a trabajar frente a estas causas, y elegimos una certificación que es la certificación de empresas B, para empezar a darnos cuenta si ese camino es el correcto, si estamos generando realmente el impacto deseado para no ser una de las mejores empresas de cosméticas en el mundo, sino ser una de las empresas cosméticas mejores para el mundo. Entonces, esa certificación B no es un fin. Aquí no es, es una empresa B, ya llegó. No, es un medio de evaluación que nosotros escogimos. Hay muchos otros medios de evaluación que pueden ayudarnos. Hoy se habla también de los criterios ASG, se habla mucho también se hablaba mucho del GRI, se habla mucho del Global Compact, y poder generar comunicaciones de progreso frente a los principios del Pacto Global o reportes de evolución frente a los ODS. Y hay muchos estándares, está la ISO 26000, está la ISO 14000. Entonces, cada empresa puede elegir un estándar para medir si su camino va de acuerdo a su estrategia definida por el camino correcto, ¿no? Entonces, eso es un poco la perspectiva de cómo nosotros hemos, desde Natura & Co, ido evolucionando en la concepción de cómo abordar estas temáticas urgentes. Y partimos, sí, de unos impactos que están conectados al negocio, un modelo muy de triple cuenta de resultado, donde nosotros medíamos mucho también nuestra actitud empresarial frente a los temas, también de cómo podíamos aportarle al desarrollo, apalancando iniciativas de la civilización, del tercer sector, y empezar a generar una transformación de la sociedad en colaboración, hasta que hoy tenemos un modelo de gestión de causas. Entonces, hemos definido unas causas, un movimiento de causas, en las cuales nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer un pilar que es estructurante, y son proyectos que vamos a buscar generar con el negocio. No son proyectos a partir de una iniciativa por fuera del negocio, y aquí les voy a poner un ejemplo. No es yo hago, digamos, perfumería y genero mis perfumes
a un valor económico o a un valor también de una línea Prestige. Trabajo con mi fuerza de ventas, que son las consultoras, para lograr que ellas vendan los productos, y el producto bueno es un perfume buenísimo, está generando unos impactos de transporte, de la utilización del vidrio, residuos. Bueno, yo me hago el loco con eso, y más bien lo que hago es, no, yo voy a financiar un proyecto de salvar pandas en Asia, o de salvar a koalas en Australia, porque es como una compensación. No, nosotros hacemos un proyecto estructurante, en el sentido en el que nosotros, vendiendo perfumería, tenemos que generar un impacto positivo. Entonces, la inclusión de vidrio reciclado, empezar a hablar de no tener alcohol que genere emisiones de gases de efecto invernadero, porque normalmente el alcohol industrial, lo que se hace es los monocultivos de caña. Una vez se hace la rocería de la caña, se quema para extraer, para que vuelva a crecer rápidamente la caña, echarle aditivos a la tierra para que crezca rápidamente, porque tenemos que producir rápidamente alcohol, sino lo que buscamos es generar procesos con alcohol orgánico, por ejemplo, en donde no hay quemas, no hay, hay una corta selectiva, es decir, que no hay que estar echando, sino hay que dejar que la misma caña crezca, respetar el ciclo de crecimiento de la naturaleza, tratar de, cuando hablamos de sistemas, de no trabajar únicamente con monocultivos, sino sistemas agroforestales que empiecen a generar un proceso de vida donde se restauren los suelos. Entonces, a través de nuestra cadena de valor hay que empezar a trabajar proyectos estructurantes que hablen de sostenibilidad del producto. Entonces, eso es lo que hacemos estructuralmente. Luego, cuando nosotros ya tenemos todos estos conceptos atados estructuralmente, generamos un proceso de movilización y educación hacia nuestra fuerza de ventas y hacia los consumidores. Y educación en el sentido, y voy a seguir con el ejemplo del perfume, qué hacer con el envase. Un envase que ya tiene entre el 30 y el 100% de vidrio reciclado post consumo incluido en la botella, cómo debe hacer parte otra vez de una cadena de economía circular para que ese vidrio vuelva a las cadenas en las que trabajamos, donde nosotros priorizamos. Y si ustedes cogen un perfume de Natura, yo siempre tengo en las exposiciones perfumes para mostrar, pero hoy no tengo acá, pero el perfume tiene una válvula desenroscable, y mucha gente nos ha dicho, uy, qué locos estos manes, porque finalmente van a terminar pirateándoles el perfume. Pero de eso se trata. Nosotros no podemos pensar que la sociedad es mala y nos van a falsificar la marca. Nosotros debemos pensar que ese perfume, si nosotros le pegamos una válvula que el reciclador después tenga que romper, se pierde la válvula, que es de aluminio, que tiene componentes de plástico, y también se rompe el vidrio, que puede generar daño en el proceso de reciclaje, y además hay que romperlo. No, nosotros tenemos que favorecer con ecodiseño la segregación de materiales desde el hogar, y educar a nuestras consultoras para que esa segregación pase. En Colombia tenemos las bolsas blancas y la negra. Todo debe ir dentro de la bolsa blanca, y ya cuando le llegue al reciclador, él va a poder desensamblar las botellas y separar los materiales. Entonces nosotros tenemos que movilizar para que en la educación esté también el crecimiento de las tasas de reciclaje, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con las 130.000 consultoras y consultores, más mujeres, estamos hablando de un 98% mujeres. Ojalá cada vez tengamos más hombres también en la red, y muchos de las personas aquí que nos acompañen también puedan ser consultores para vincularse con esta marca tan linda. Pero a través de la educación, de esas 130.000 personas que están vinculadas con nosotros, buscamos que se genere un proceso educativo en este caso, como les estoy planteando, en temas de separación y de segregación de los residuos en la fuente. Y algo muy importante también es pensar en las personas, en los recicladores de oficio. Entonces, ahorita que les muestre las causas, les va a hacer un poquito más de clic de cómo manejamos todo este tema, pero no hay reciclaje efectivo sin pensar en el reciclador de oficio, sin dignificar la labor del reciclador de oficio. Entonces, tenemos también iniciativas en las que nosotros aumentamos tasas de reciclaje a partir de fortalecer y dignificar la labor del reciclador de oficio. Bueno, que en Colombia son más de 25.000 familias. Entonces, eso es lo que hacemos en movilización. Y cuando ustedes ven ahí Advocacy, lo que hacemos en Advocacy es empezar a influir en la agenda pública para que nosotros podamos generar proyectos normativos que permitan avanzar la gestión de las causas mismas. Entonces, acá, por ejemplo,
cuando hablamos, digamos, de temas de emisiones y hay algún proyecto de ley, nosotros hacemos parte, digamos, de la discusión, lo hacemos con terceros a través de gremios, generamos conversaciones. FENALCO, por ejemplo, también lo hace, tiene una representación gremial cuando sale alguna norma en la que vaya a afectarse por alguna razón los tenderos. Entonces hay gremios especializados en donde generan una voz frente a las instancias públicas y ahí generamos nosotros argumentos para poder empezar a transformar la realidad en los países en los que estamos trabajando. Y todo esto se gestiona a través de una directriz o una estrategia transversal en comunicación. Entonces, empezar a comunicar fuertemente lo que hacemos para que, bueno, muchas veces dirán, es para sacar pecho, puede en algo sí, pero también es para contarles a los demás que es posible, que hacer negocios generando impacto positivo positivo debe ser la forma, debe ser el camino. Nosotros creemos que incluso con competidores, compartir estas buenas prácticas es muy positivo para que la agenda en sostenibilidad siga avanzando. Y esa nueva lógica que necesitamos en el mundo, en el planeta, como les decía, de poner los negocios en el centro, bueno, ya les había dicho, pero leámoslo, indica no su mayor importancia, sino su mayor dependencia. Nosotros tenemos que desplazar el negocio de la perspectiva de tener el control sobre los recursos naturales, ¿sí? Y tener una perspectiva más amplia en donde nosotros, digamos, no tenemos el control. Es la sociedad, la naturaleza, la que nos debe a nosotros controlar y nos debe inspirar también para que el negocio cada vez genere impactos más positivos. Y de esa manera, nosotros en el 2020 publicamos el Compromiso con la Vida 2030, un año difícil el 2020, ¿no? Para estar hablando de estos temas, yo oía mucho también a personas con las que he trabajado durante 15 años de experiencia, en donde los presupuestos se vieron afectados, donde claro, toma mucha relevancia pensar en las personas, en el cuidado de sus familias y empezamos a sentir como ese año tan difícil se dejaba de hablar de muchas cosas que seguían siendo tensionantes para la humanidad. Pero fue en ese año en donde Natura &Co, la empresa, el grupo empresarial del cual hacemos parte, manifiesta su compromiso con la vida, en donde dice vamos a invertir cerca de 650 millones de dólares de aquí al 2030 para enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía, defender los derechos humanos y ser más humanos, abrazar la circularidad y la regeneración. Y nosotros dentro de Natura, que hacemos parte de este grupo, decimos, bueno, nosotros vamos a seguir gestionando nuestras causas. Las habíamos definido un poco antes del compromiso con la vida. Esto es un poco para alinear a todas las empresas que hacen parte del grupo frente a estos tres ejes. Y Natura, como marca madre del grupo Natura &Co, que ha sido referente también para las otras marcas, ya venía trabajando en Amazonía Viva, cada persona importa, y más belleza, menos residuos. Entonces, esas son las causas que nosotros generamos para responder a esas tensiones globales tan urgentes que estamos viviendo. Amazonía Viva con todo el tema de la deforestación de la Amazonía, los incendios forestales. Precisamente el 2020 y 2021 fueron los años donde se presentó la mayor deforestación en la región. Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, los países con los mayores índices de deforestación, sucedió durante la pandemia. Hablamos de cada persona importa porque nosotros manejamos nuestro modelo de negocio de venta directa a través de consultoras y consultores, 130,000 personas que son 130,000 sueños, 130,000 personas que quieren crecer junto con sus familias, y ahí es donde nosotros trabajamos para no solamente con este grupo, sino también con grupos de interés extendidos para empezar a trabajar temas importantes como son la educación, como son los derechos humanos, como son trabajar por promoción de la diversidad, por disminuir o eliminar por completo la violencia de género y llevar a cero la discriminación en los entornos en los que nosotros trabajamos. Y la tercera causa, más belleza y menos residuos, donde nosotros generamos un proceso de relación con los envases, empaques, la atención que estamos respondiendo ahí es la contaminación. Ya hemos oído hasta el cansancio que el mar va a tener más plástico que peces en 2050. Se ha convertido casi en una retórica, pero seguimos viendo los ríos completamente contaminados, porque antes de eso hay que pensar que, sí, antes de solucionar, de recoger el plástico en el mar, hay que pensar cómo evitar que
todo ese material llegue a contaminar los océanos. Entonces, esas tensiones nos hacen profundizar en más belleza y menos residuos, que es la causa en la que vamos a profundizar un poquito en la charla de hoy. Entonces, esto un poco para que ustedes vean los temas. Creo que hay un video para que esto igual se los vamos a pasar para que ustedes vean y ustedes, digamos, o si quieren ir ahí, los que quieran tomar nota, ahí les dejo un poquito más de tiempo de esto para que ustedes comprendan. Natura &Co, que es nuestro holding que tiene esta visión de a 2030, Natura con sus causas. Creo que aquí hay un video para que nos lo explica bastante bien. Causas y compromisos Natura. En Natura, trabajamos con un fuerte compromiso y nuestros proyectos se apoyan en 3 ejes que llamamos causas. Amazonia Viva es nuestra primera causa cuya misión es preservar la naturaleza, extrayendo activos de manera sustentable, desarrollando personas, valorando la cultura y cuidando del planeta. Con Amazonia Viva, buscamos crear una economía nueva que distribuya ganancias, reparta beneficios y reconozca el valor que tiene el conocimiento tradicional. Nuestra siguiente causa es Más belleza, menos residuos, donde buscamos ofrecer lo máximo, usando lo mínimo y reduciendo excesos. Y por último, Cada persona importa. El mundo nos necesita juntos para así cuidar uno del otro, creando una red potente, llena de afectos y creencias. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Pensé que se había Causas y compromisos dañado el video, pero no, hasta ahí va. Bueno, entonces las causas, como bien lo decía el video, Amazonia Viva, cada persona importa, y Más belleza, menos residuos. Entonces, en Más belleza y menos residuos, donde nosotros nos vamos a concentrar, vamos a hablar de economía circular, de reciclaje, de cómo trabajamos educación ambiental en nuestra red y cómo estamos apuntándole a frenar el cambio climático desde lo que hacemos. Entonces, ahí viene, perdón, capítulo 2, Natura y la economía circular. Entonces, la economía circular también ha tenido unos movimientos, ¿no? Desde 1960 se empezaron a crear los primeros movimientos ambientalistas de lo que se denominó la primavera silenciosa. Después, en 1987, donde les hablaba que se acuñó el término de desarrollo sostenible, ahí se empezó a hablar también de la perspectiva ambiental, de cómo los residuos no podían ser el fin en una cadena lineal que viene desde 1910 de la revolución industrial, donde nosotros estamos acostumbrados a extraer recursos, transformarlos, producir un producto, venderlo y desecharlo. Entonces ahí en el informe Brundtland lo que empiezan a decir es, las empresas tienen que empezar a disminuir sus excesos durante el proceso y el fin del residuo no puede ser el desecho. Después, en 1990, 3 años después, se nace el concepto de economía circular. Después empezamos en esa década a hablar del concepto de ecología industrial. Después, en el 2002, algo muy importante es el movimiento de Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, de donde extraemos el producto hasta su disposición final. Eso se llama la vida o el ciclo de vida del producto, y es empezar a analizar todos los impactos en la cadena para luego de medirlos, mitigarlos al máximo y luego compensarlos. Y con el concepto de economía circular empezaron a generar unos procesos en la mitigación, de inclusión, nuevamente esas materias primas, que yo más de materias primas, yo hablaría de recursos y ya les voy a contar por qué. Luego, en el 2012, la Fundación Ellen MacArthur empezó a hablar del término de economía circular en distintas instancias, en distintas industrias, y hay unas guías muy importantes que pueden ser referencia bibliográfica para muchos de ustedes que están trabajando en estos temas. En 2015, que fue cuando se generó el Acuerdo de París, en el cuerpo del Acuerdo de París se habla mucho hacia una economía circular dentro de la Comisión Europea, y como les decía, nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en 2018 se habla del New Plastics Economy, enfocado mucho en todos los estudios investigativos que hablan de los microplásticos. Entonces, esta historia llevada dentro de Natura, bueno, esto es simplemente para contarles de cómo Ellen MacArthur Foundation empieza a hablar esos círculos desde la fabricación de las piezas, cuando hablamos de ciclo de vida, desde la extracción de materiales,
cómo pueden empezar a generarse círculos de inclusión de residuos, porque es que uno piensa que el residuo solamente es al final del consumo, no. Muchas veces desde la extracción de los materiales hay unas sobras, ¿sí? Cuando en el sector petrolero hablan mucho que por cada barril de petróleo se sacan, si no estoy mal, y si la memoria no me falla, creo que eran como 50 barriles de agua. Entonces, esas aguas contaminadas no podían disponerse, y hoy las grandes petroleras cuentan con sistemas de tratamiento que hacen que esa agua pueda volver a ser o reinyectada o pueda ser una disposición adecuada. Y yo sé que todo lo que tiene que relación con el petróleo a veces suena como extravagante, pero finalmente todo lo que consumimos hoy tiene petróleo, ¿no? Todos los plásticos vienen del petróleo, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que esa industria pueda empezar a generar procesos de economía circular, y nosotros tenemos que empezar también como productores a impulsar que desde la extracción de ese insumo, de donde se obtienen los plásticos en los que empacamos muchos de nuestros productos, tengan procesos de economía circular. Entonces, ahí empiezan a pasar, y ahí hay un término que son cascadas. Esas cascadas siempre empiezan a optimizar, porque cuando hablamos de cascadas, y el mejor ejemplo son las botellas de Bavaria, por ejemplo, la retornable, que tiene hasta un retorno, si no estoy, no, y a mí las cifras a veces se me vuelan, pero si no recuerdo mal, era como 27 veces que una botella podía seguir siendo recolectada, lavada, y hasta que vuelva a ser triturada para poderla volver de nuevo vidrio, pero ya para otros usos, porque para botella no se puede seguir utilizando. Entonces, esas cascadas lo que determina es que siempre en los procesos se va perdiendo la calidad del material, hasta que hay algún momento que sí toca generar un proceso de disposición final de los productos. Entonces, ¿cómo desarrolla Natura la economía circular con más belleza y menos residuos? Acuñamos el término los residuos no son un fin, son un nuevo comienzo. Entonces, mientras unos ven residuos, nosotros hemos visto posibilidades. Esto para el reciclador de oficio sí que es importante. Mientras que nosotros vemos que eso va para la bolsa negra, el reciclador de oficio muchas veces va a la bolsa negra y dice, estas personas, ¿por qué están botando este plástico acá? O porque están botando el cartón con comidas, y eso para mí puede representar 100 pesos. Mientras unos ven basura, otros ven oro. Entonces, esa conexión que tiene que ver con el reciclador de oficio es donde yo les decía que empieza a mezclarse con la causa de cada persona importa. El residuo no es un residuo y un material per se. El residuo es un material que es rescatado de los rellenos sanitarios, de llegar a un relleno sanitario, porque hay unas personas que viven. Y cuando hablo de viven, debemos hablar de la dignidad de esas personas para poder recuperar ese material. Entonces, todo viene siempre unido a cada persona importa. El enfoque de ciclo de vida, esta gráfica está chiquita, larga, pero ahí lo que estamos diciendo, lo que les decía, desde la extracción del insumo hasta la disposición final. Entonces, Natura ha venido trabajando no solamente desde que yo saco mi producto de la planta o desde que lo produzco, sino desde la extracción de la materia prima. Desde ahí medimos nosotros los impactos que estamos generando para tener una línea base que nos permita empezar a trabajar en la mitigación, en la reducción y luego en la compensación. Varios de los diferenciales que tenemos hoy en nuestros productos hablan de esto. Nosotros hablamos de envases ecológicos, hablamos de fórmulas con ingredientes naturales, de cuidados del origen, y estos tres hablan mucho del concepto de ciclo de vida, ¿sí? Desde la extracción es desde el cuidado del origen. Entonces, cada vez que ustedes tengan un producto de Natura en sus manos, ustedes pueden ya hoy saber que ese producto tiene pensado y está compensando o está trabajando la mitigación de los impactos desde la extracción de las materias primas que hacen parte del todo del producto, desde el envase y el contenido. Hablando de los envases, hablamos de los envases ecológicos, donde hay fácilmente segregación de materiales, pero hay inclusión de material reciclado post-consumo en todo, miren, de nuestro portafolio, que son más de 400 SKUs. De hecho, en esta semana acabamos de sacar el último informe, había solamente 14 SKUs que aún tienen oportunidades de empezar a trabajar inclusión de materias primas recicladas. No somos perfectos, ¿no? Pero somos conscientes de dónde tenemos que empezar a trabajar para empezar a generar un impacto, digamos, alineado con lo que nosotros siempre manifestamos. Hablamos en el segundo bloque de toda la parte que es de seguridad, que si es seguro para ti, es seguro para el medio ambiente. Esto habla que todas nuestras fórmulas vienen aseguradas
con soporte científico. Cuando hablamos de compromiso con el clima, nosotros somos una empresa carbono neutro desde hace 15 años y trabajamos, como les digo, desde el origen de los materiales hasta la disposición final. Calculamos la línea base de nuestras emisiones, mitigamos, disminuimos y lo que no logramos reducir lo compensamos. Fuimos una empresa desde 1990, tomamos la decisión de no hacer pruebas en animales y fue en 2007, 2006, 2007 los años en los que terminamos por completo las pruebas en animales y le mostramos al mundo que el camino es sin testeo en animales, ¿no? Y venimos desde hace más de 14 años liderando también este diferencial en la industria. Y bueno, el tema de productos veganos, en donde hemos logrado en algunas de nuestras categorías, sobre todo en ecos, veganizar nuestras fórmulas. Hay algunas otras fórmulas que estamos en ese proceso, porque desde el laboratorio seguimos en procesos de investigación para hacer sustituto de algunas materias primas que hoy no nos permitirían hablar de veganismo. Y ahí principalmente hablo de alguna componente, por ejemplo, del huevo, que hay de algunas gomas que hacen parte de nuestras fórmulas y por eso no podemos declarar el veganismo 100%. Cuando hablamos de economía circular, hablamos de envases ecológicos. Entonces, hablamos de plástico PET reciclado. Tenemos desde una inclusión del 7%, que es lo mínimo que tenemos en algunos envases, hasta el 100%, como es en la fórmula ECOS. Vidrio reciclado en perfumería, tenemos llevamos hasta el 30%. ¿Por qué no llevamos hasta el 100%? Porque en perfumería todavía hay unos códigos que tenemos que vencer, pero se los prometo que seremos la primera empresa que tengamos 100% vidrio reciclado en perfumería. Ya hay algunas referencias que lo tienen, pero además también este año haremos el lanzamiento del primer repuesto para perfumería, es decir que ya no tenemos que hablar de envases reciclados, sino de repuestos para que ese tarro de perfume que yo no sé si a ustedes les pasa, en la casa de mi mamá o en la casa de mi abuela tienen unos perfumes en el baño desocupados, algunos llenos de polvo, bueno, ahora los van a poder reutilizar con los refiles de Natura. Refiles que utilizamos desde 1983, fuimos la primera estrategia de repuestos en una empresa de cosméticos. Y tenemos una serie de procesos que nos empiezan a ayudar para poder lograr estos resultados que les estaba mostrando. Cuando hablamos de gestión de residuos, trabajamos con recicladores de oficio, tenemos proyectos en el Pacífico colombiano, tenemos proyectos en ecosistemas marinos en Latinoamérica, tenemos proyectos de recuperación de materiales y de fortalecimiento de microempresas de recicladores de oficio para lograr generar procesos de economía circular. Tenemos reciclaje postconsumo, tenemos todo lo de la huella carbono que nos ayuda mucho a disminuir densidad de materiales. Entonces, hemos pasado de unas densidades, por ejemplo, en revista, de utilizar un gramaje de 90 gramos en la revista, que de nuestros productos, de nuestras herramientas principales para hacer negocio, para nuestras consultoras, a disminuir el gramaje hasta 65 gramos. Eso es realmente bien delgadito, pero venimos trabajando muy fuertemente en la digitalización del negocio para compensar también la impresión de revistas. Y tenemos todo un concepto también de coeficiencia en el manejo de energía en nuestras plantas, centros de distribución. Hablamos también en nuestras plantas, pues, que esto ya es de ley, pero hay algunos procesos, digamos, de economía circular también con agua, para poder circular el agua nuevamente tratada para procesos administrativos de limpieza, aunque ya las tecnologías están avanzando tanto que, si no estoy mal, el año pasado autorizó ya el INVIMA utilizar aguas recicladas de hecho, para procesamiento de alimentos, porque el agua muchas veces está con mejores parámetros que la misma agua tratada del acueducto. Entonces, todos esos procesos vienen incluidos también dentro del concepto de economía circular. Los voy a dejar rápidamente con este video para ir cerrando y pasar a preguntas. Hace más de 30 años, nadie hablaba de esto. Pero Natura ya creía en construir un mundo más bonito. En 1983 fuimos pioneros en el uso de repuestos. En 1996, Cronos presentó su opción de repuestos, única marca del mercado que ofrece repuestos en antiseñales.
En 2000 nació la marca Ecos, símbolo de cuidado de personas y naturaleza con gran variedad de repuestos. En 2006 lanzamos la primera línea de maquillaje con repuestos. En 2010 incorporamos repuestos de plástico verde hechos de caña de azúcar, 100% reciclables. Hoy contamos con muchos repuestos de nuestros productos. Eso no es poco, pero podemos hacer más. En 2030 vamos a recuperar 100% de lo que consumimos. Sigamos ofreciendo lo máximo, usando lo mínimo y reduciendo excesos. Cambiemos el destino de los residuos comenzando hoy. Más belleza, menos residuos. Bueno, y acá Hace más de voy a dejar de compartir para pasarme a otra presentación rápidamente y en 2 minutos les voy a mostrar cómo hemos aplicado esto en un proyecto que les hablaba ahora que se llama el taller de papel. Entonces, acá está. Les prometo que voy rápido para poder dejar preguntas. Por favor, las personas que vayan queriendo preguntar algo en el chat, las pueden ir haciendo y ya pasamos a resolverlas. Entonces, un proyecto en el que nosotros trabajamos con mucha pasión desde hace 3 años. Eso arrancó antes de la pandemia. De hecho, la pandemia nos puso bastantes retos para poderlo mantener, pero es un proyecto en el que a partir del papel de la revista, nosotros empezamos a generar unos procesos de upcycling, se llama esto, que es para generar productos a partir del papel de la revista reciclada. Entonces nosotros ahí lo que quisimos buscar es transformar todo ese papel en productos que pudiéramos volver a vender en el mismo Natura, que las 130,000 consultoras de Natura pudieran seguir comercializando en la revista, y ya les muestro cómo se ve eso. Entonces nosotros empezamos desde la fuente del papel, que es un fuente de origen renovable. Nosotros imprimimos 250,000 revistas cada 21 días, y esa revista se vuelve residuo muy rápido porque no es una revista como la de semana que uno puede leer en 8 años y sigue siendo atractivo, sino es una revista comercial que cada 21 días se vuelve en un residuo. Si no la disponen bien las consultoras, nos ayudan desde casa, pues se convierte en un problema para los rellenos sanitarios. Entonces, ahí empezamos nosotros a generar un proyecto en el que las consultoras y consultores comprendieran que el papel de la revista tenía un fin en el que podía seguir dándole vida a otros productos. Entonces, desde ahí, lo que estábamos buscando es que la consultora reciclara más en casa. Nosotros cogimos el papel, hicimos 25 experimentos, varias técnicas. Ahí ustedes vieron en las imágenes ahora, había una técnica que volvía prácticamente el papel como concreto y se podían hacer joyas y se podían hacer elementos. Y ahí nos empezamos a pensar, bueno, y si nosotros lográramos ya empezar con estas técnicas de estos experimentos que identificamos, hacer productos, ¿con quién podríamos trabajar para llegar a hacer productos que pudiéramos vender en la revista, en la categoría Creer para Ver? Ya ahorita les voy a mostrar qué es Creer para Ver, o sea, cómo se ve en la revista. Entonces pensamos en las mujeres o en las personas privadas de libertad y nos fuimos a trabajar dentro de la cárcel del Buen Pastor, en donde hay más de 40,000 mujeres hoy en situación de privación de libertad y solamente la mitad están en la cárcel. ¿Eso qué quería decir? Que si solamente la mitad de las personas estaban que están dentro de la cárcel están en procesos de formación, no, hay un círculo vicioso que vuelve a hacer que las personas que salgan de la cárcel vuelvan a la cárcel. De hecho, el indicador hoy, en la página del INPEC ustedes pueden ir, de cada 10 personas que salen de la cárcel, 5.3 personas están retornando a la cárcel. Entonces había que hacer algo urgente, hay que seguir haciendo algo urgente. Hay unos proyectos que Joana Bamón viene trabajando espectaculares de poderle dar dignidad a estas personas en su proceso de resocialización, porque la cárcel no es un castigo, sino es un momento de reflexión, de resocialización para que puedan volver a la sociedad a seguir generando sueños, de seguir construyendo el país que todos queremos, en el que nuestros hijos, nietos vivan. Entonces iniciamos eso el 12 de junio del 2019
hicimos la socialización en el Buen Pastor, 44 mujeres iniciaron el proceso. Ya hoy el taller tiene 65 mujeres en promedio trabajando. Cogimos en el Buen Pastor y con ayuda de aliados lo transformamos en un lugar donde ellas pudieran aprender las técnicas, y a partir de un trabajo, ahí está el grupo, digamos, de voluntarios con los que trabajamos en esta primera sesión. Fuimos digamos, de estos voluntariados hicimos cerca de 5 durante todo el proceso, y era una dinámica que habla de economía circular. ¿Y por qué habla de economía circular? ¿Y por qué les decía yo en algún momento que hablábamos de recursos? Porque el tiempo de estas mujeres en la cárcel, de más del 50% del tiempo de estas mujeres en las cárceles no está siendo aprovechado. Y cuando un recurso no está siendo aprovechado, hay un desperdicio de un recurso. Entonces el tiempo también puede ser considerado un recurso que puede ser concebido como economía circular. Yo lo pongo en función de algo para producir un impacto mayor. Y ahí fue cuando trabajamos con las mujeres en la cárcel, en procesos educativos, en unas curvas de aprendizaje para pudieran llevar productos de mucha calidad a la revista de Natura en Creer para Ver. Entonces, lo que hablamos para que las mujeres quisieran trabajar en este proyecto, les decíamos, es con sus manos, que de pronto no tuvieron oportunidades y por eso están hoy ustedes aquí en la cárcel. Ustedes van a poder elaborar productos que se vendan en la revista y puedan darle la oportunidad de cerrar la brecha educativa a otras personas, a otros niños, niñas y jóvenes, porque el 100% de lo que nosotros vendemos en Creer para Ver se destina a fortalecer proyectos de educación en el país. Esto es un proyecto que está hoy trabajando en más de 110 escuelas en 7 departamentos del país, con un impacto mayor a las 30.000 personas desde que arrancamos a trabajar hace 5 años con el proyecto de comunidad de aprendizaje, que es una metodología para aumentar la calidad de la educación. Entonces ahí les estoy mostrando varias fotos de cosas que hicimos, y este producto, ya les voy a ver entonces aquí, dejo compartir esto para mostrarles que en la página de internet de Natura, ustedes van a encontrar ustedes en la página de internet, cuando se metan a la parte de revista, perdón aquí que se me chipoteó aquí esta cosa, ya les muestro la página de internet de Natura, es esta. Ustedes van a poder ver aquí los productos de Natura, cómo se están vendiendo ahorita en la revista. Entonces esto fue un proyecto muy bonito. Aquí está la página de internet de Natura. Entonces aquí ustedes pueden ver en el portafolio Creer para Ver, tenemos unos portavasos, tenemos el bowl hecho de revista, y pues esto está en la oportunidad para que las consultoras, además de las categorías que son de Natura, puedan también vincularse a participar de una causa. En este caso, una causa que apoya la educación del país, pero que en este proyecto, con estos 2 productos, también está contribuyendo a la economía circular en un proyecto, digamos, bastante virtuoso, como les acabo de contar. Entonces, hasta acá va mi presentación. Voy a dejar de usar la pantalla, de compartir la pantalla. ¿Ustedes estaban viendo la pantalla o no? ¿O estoy aquí? ¿Sí estaban viendo la pantalla de revista o no? Sí. Sí, la estábamos viendo, Juan Camilo, muchas gracias. Entonces, ahora sí, voy a mirar las preguntas que hay acá y las vamos a ir respondiendo. Entonces, Diana, están inclusive, Juan Camilo, qué pena, están inclusive levantando la mano. Hay 2 personas levantando. Bueno, ya quito una la manito. Puedes proceder entonces con... Voy primero con las que están en el chat y ya después sigo con las que están con la mano levantada. Entonces bueno, dice Diana Castillo, dice, ¿qué herramienta tienen para realizar el análisis de ciclos de vida y evaluar los impactos ambientales, energéticos, económicos y sociales? Diana, eso se llama, en Natura se llama, es una herramienta interna, la desarrollamos hace 15 años, se llama la BD Master. Entonces lo que hace es, la BD Master es, coge todos los SKUs y en la parte de arriba, en la fila superior, tiene varias columnas en las que va cuantificando desde la extracción del material de ese producto, cuáles han sido sus impactos en emisiones, sus impactos en residuos
y luego de ese proceso nosotros hacemos un cálculo de línea base y eso lo que nos bota a nosotros es, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a compensar. Y año tras año vemos el impacto de la B de máster porque los SKUs no van cambiando, pues el portafolio no se va renovando en un porcentaje muy grande, entonces nos permite ir viendo año tras año si nosotros hemos venido logrando mitigar, es decir, si lo que les decía, si el gramaje de un envase se reduce en su densidad, ahí estamos nosotros viendo el resultado en la B Master. Entonces, esa es la herramienta que tenemos y viene contenido todo el análisis de ciclo de vida. Si quieren, ahorita les dejo mi correo, si tienen alguna duda adicional me pueden contar, espero haber respondido esa pregunta. La otra que me haces dentro de los indicadores ambientales con los que cuentan, ¿cuáles han sido los que han tenido mayor impacto significativo? Sin lugar a dudas, la huella de carbono. La huella de carbono nos ayuda a mostrar un impacto ambiental, pero aprieta mucho desde lo económico, porque si nosotros logramos, por ejemplo, disminuir la cantidad de material que traemos desde las fábricas en Brasil, por ejemplo, si nosotros logramos una planeación para que ese producto venga por barco y no logramos, y logramos reducir los viajes aéreos, ¿cierto? La huella de carbono por el aéreo que por el marítimo es mucho mayor. Y ahí cuando empezamos nosotros a medir huella de carbono y se ve que la huella de carbono va aumentando, es una alerta para los gerentes de las operaciones donde dicen estoy disparándome en costos y empiezan a apretar. Y además el indicador de huella de carbono hoy hace parte de los indicadores en los que los gerentes los miden para pagarles los bonos, y no solamente los gerentes, vamos hasta directores, vicepresidentes, directores, gerentes y coordinadores, donde se les paga el bono anual con relación a los indicadores. Entonces ese es uno de los que más impacto desde mi punto de vista hemos tenido. ¿Cómo se identifican? Pregunta Mateo González, ¿cómo se identifican los productos que pueden integrar el programa de economía circular? Gracias por la pregunta, Mateo. Se identifican a partir de los perfiles de reciclabilidad que existan en los países. No es lo mismo reciclar PET en Colombia que hacerlo en Ecuador o en Perú. No es lo mismo que reciclar PP o PE. Hay distintos perfiles de reciclabilidad. ¿Y de qué depende eso? De las tecnologías que existan en los países que permitan que esos materiales tengan cadenas de economía circular. Entonces hay algunos materiales y también de regiones. Acabo de llegar de Leticia. En Leticia no hay ni una sola oportunidad, ni en Tabatinga, en Brasil, ni en Santa Sofía, de generar procesos de economía circular para el plástico, porque sacar el plástico de allá es muy costoso, no hay nadie que lo pague y el kilo de plástico está más o menos a 1.000 pesos y sacarlo de allá vale más o menos 2.300 pesos por kilo. Entonces no hay cadenas, y cuando no hay cadenas, y cuando les hablo de cadenas debería haber una planta de transformación en Leticia, porque sí hay embotelladoras de gaseosa en Leticia, pero no hay plantas de transformación de PET. Todo el PET viene desde afuera y el problema se está quedando allá. Entonces, espero, Mateo, haberte respondido que se puede integrar productos entre tanto existan tecnologías que lo permitan encadenar. Juan Camilo, qué pena. Aquí hay una pregunta, pero tú ya hiciste mención en tu exposición, es de probar con animales para elaborar cosméticos. Yo creo que sí, porque desde el 2007 tú lo aclaraste muy bien, que vienen ya 0 test con animales, ¿cierto? Y hay Sí. una de Mateo. Pero espero que le quede claro pues sí. a David que somos la primera empresa en tener de cosméticos de nuestro tamaño, de tener el sello PETA y Cruelty Free International, que logramos obviamente desde un compromiso que asumimos en 1990. Eso es súper importante decir. Y hay una de cómo concientizar a los empresarios hoy en día de la necesidad de empezar ya con iniciativas de sostenibilidad y procesos de economía circular, debido a que uno de los primeros pro de estas iniciativas es el factor económico. Esa es, ok, está, ¿cómo concientizar a los empresarios hoy en día la necesidad de empezar a concientizar? Yo creo que hay que coger algunos casos chiquitos, ¿sí? Esto me está hablando ahí Luz María. Bueno, mira, uno tiene que empezar por casos chiquitos donde uno pueda mostrar eficiencia, donde uno muestre que económicamente es más viable, ahí te dan la entrada. ¿Qué ha pasado en Natura? Que es un caso sui generis. Por ejemplo, con el vidrio reciclado era más costoso encadenar vidrio reciclado que trabajar con el virgen. Pero es temas de eficiencia y de garra. Si uno se mete a trabajar desde el día 1,
sabe que en algún momento va a llegar un punto de equilibrio en el que la materia prima virgen sea del mismo costo que el reciclaje. Eso nos pasó con la perfumería, duramos 4 años pagando 18% más por el vidrio reciclado, pero era una decisión corporativa de querer incluir material reciclado en nuestros envases. Luego de 4 años llegamos al punto de equilibrio. Hoy ya estamos logrando eficiencias por encima de la materia prima virgen. Bueno, acá me gustaría saber si Natura tiene una alianza con cooperativas de las personas que son recicladores o si tienen espacios donde los clientes pueden llevar directamente los empaques. Nosotros tenemos alianzas con diversas organizaciones. Con la Asociación de Recicladores de Bogotá trabajamos muy de la mano. Tenemos desarrollos de cooperativas en distintos sectores de la ciudad, en Kennedy, en Bosa, en Antioquia, en Cali, en Santander hemos venido trabajando. Pero para responder la pregunta, para que nosotros podamos llevar los residuos, es muy difícil tener una alianza, oiga, recójale a este conjunto, a este otro, en tales fechas. Lo más fácil que podemos hacer nosotros es ser más humanos, ¿sí? Y ser más humanos quiere decir, salgamos a la calle, identifiquemos al reciclador, que muchas veces está a partir de las 9 de la noche, cuando ya estamos nosotros dormidos, ellos están saliendo a buscar el oro dentro de lo que nosotros dejamos botado ahí para que recoja el camión. Pero si nosotros sacamos esa bolsa blanca, o si nosotros somos más lindos de querer sacar la bolsa blanca, en el momento que yo sé que esa persona está allá afuera y entregársela de pronto con un tinto, háganlo. Si ustedes no arrancan desde sus cuadras a hacer esta vaina, esto no va a cambiar. No hay nadie que vaya a decir, va por una microrruta. Tenemos muchos sueños de poder hacer. Estamos trabajando en Natura con un proyecto en la cooperación alemana de poder generar un modelo de negocio para recicladores, para generar unas microrrutas de 5.000 triciclos eléctricos. Y en eso es un sueño que tenemos al 2025, venimos trabajando en eso. Pero si nosotros como consumidores no nos conectamos con el corazón, en vez de salir y decir, uy, ese man me va a atracar, o esa mujer ahí, uy, está metiendo bazuco, uy, qué miedo, no. Acérquesele, pregúntele su nombre, esa señora tiene hijos, está trabajando ahí para dejar más limpia nuestra cuadra, para llevarle comida a sus hijos que estudian en colegios, y muchos de ellos están estudiando en colegios privados, y no pues no colegios, porque dicen, no, yo ya la tengo no en la escuelita que me quedaba lejos, porque los cupos no, ya la tengo en el colegio, hay un colegio privado en el barrio, y ya le estoy pidiendo pagar. Entonces, si nosotros la ayudamos a dignificar esa labor, vamos a generar desarrollo, y arranca desde nosotros, en la casa. Bueno, muy bien. ¿Y cómo estimular a los grupos de interés, en especial a los proveedores de empaques y demás que hacen parte de las cadenas productivas, para que se integren en los programas de economía circular de las empresas? Apoyarlos, exigirles. Es que imagínense ustedes, y aquí me están acompañando algunos de Natura. Nosotros pusimos una política. Proveedores, usted no puede volver a entregarme a mí un producto en bolsa de plástico porque para bodegaje. Es que la bodega es que se ensucia. El problema es de suciedad. Señores de compras, no podemos comprar colores claros. Y si compran colores claros, tiene que haber un sistema de empaque que no necesite una bolsa individual, porque nosotros vamos a prohibir la entrada de bolsas de plástico. Hay una prohibición explícita hoy a comercializar con bolsas de plástico, pero a nosotros, a la bodega, nos llegan muchas, o nos llegaban, hace 2 años y medio ya no nos llegan productos para guardar en la bodega embolsados en plástico. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros lo íbamos a sacar al consumidor, muchas veces lo sacábamos en la misma bolsa. Mal. Ya cuando empezamos a identificar, dijimos, no, nosotros podemos sacarlo de la bolsa, y en el centro de distribución empezamos a dejar un contenedor que después pasaba a una empresa que trabajaba con plástico flexible para encadenar los procesos de economía circular. Pero uno al proveedor sí le puede decir, oiga, ya no le recibo más así. O a partir de la siguiente fecha, los envases que yo le vendan deben traer 1%, el 1% de material reciclado post consumo. Pero no, se lo exijo. Hay que tener garra para hacerlo, pero si no arrancamos a hacerlo hoy, no vamos a llegar a tener los indicadores que quisiéramos tener en 2030, ¿sí?
Bueno, aquí Juan Camilo hay una, pues ya entendimos lo de la recolección de envases, pero este tema me parece muy interesante y es las revistas, porque ustedes tienen unas revistas con unos diseños divinos, pues los vimos ahí en tu presentación, aparte de lo que le llega a uno como cliente o futuro cliente para comprar los mismos productos. Entonces, ¿ustedes qué hacen directamente con esos consultores, con eso para recoger de pronto ese material de revistas? Eso lo pregunta Sonia Ríos. Muy Bien, interesante la Sonia, pregunta. gracias. Mira, Sonia, nosotros hacemos programas de incentivos, ¿no? Hay unos destaques para las consultoras también, y este año estamos diseñando el destaque Ecoconsultora. Y Ecoconsultora es la consultora que en el sistema, porque en el sistema tú puedes pedir, cuando acabas un pedido, una revista o revistas. Entonces, lo que hacemos es, escoge 0 revistas, te doy un incentivo y al final de un ciclo, de un número de ciclos, que son 14, medimos cuál son el grupo de consultoras que menos revistas están llevando, menos material están generando de contaminación y se les destaca. Esto en el grupo es muy importante y genera una copia de las actitudes, ¿no? Entonces, de esa forma estamos logrando que este tema siga escalando. Me gustaría ir a Giovanni, que le veo con la mano arriba. Sí, dale, A que abras Giovanni. tu micrófono, Giovanni. Sí. Hola Juan Camilo y a todas las que están presentes. Gracias por toda la información. Una pregunta concreta. Entiendo que ustedes tienen unos sistemas que permiten monitorear los avances, por ejemplo, en temas de huellas de carbono y estas cosas, pero quería saber si ustedes puntualmente están reportando bajo algún tipo de estándar para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues dado que lo que uno lee en su presentación es que pues Natura al final le apunta a este tema y es una empresa que los tiene, digamos, en sus operaciones. Quería conocer si esto lo están implementando. Sí, mira, gracias Giovanni por la pregunta. Entonces, los relatorios de sostenibilidad que salen anualmente vienen con metodología GRI. Hacemos comunicación de progreso, es decir, son unos informes integrados de gestión. Nosotros también hacemos unos reportes al Dow Jones de sostenibilidad, al índice del Dow Jones de sostenibilidad. Y como les manifestaba al principio, tenemos la metodología de evaluación de sistema B. Entonces, estos 4 sistemas de gestión que puede en algunas cosas replican o compiten, y sí nos están ayudando a fijarnos metas cada vez más exhaustivas, unas metas un poco más complejas para seguir presionándonos a buscar la coherencia. Yo, como les decía Giovanni, no somos una empresa perfecta. Si no, sacaríamos los 200 puntos que exige el sistema B, por ejemplo. Sacamos 153 el año pasado. La más alta de todas las empresas, sí. Somos la corporación que está en bolsa, más grande en el sistema B, de las empresas B. Pero como les decía, eso no es... Y en los sistemas de calidad es muy importante tener esos referentes, pero en temas de sostenibilidad no pueden quedarse como en solamente como, voy a llegar al nivel oro o voy a llegar a los 200 puntos. Es un punto de verificación donde nos dice van por buen camino. Y yo creo que eso es lo importante de estos sistemas. Y yo quisiera dejar un mensaje. No nos agobiemos con que las empresas sean como un carro de carreras. No es ponerle sellos, GRI, Global Compact, el ISO, ESG si estás en bolsa o ASG. De eso no se trata. Se trata de realmente tener una coherencia, una credibilidad de lo que estás queriendo buscar, es generar impacto positivo. En nuestro caso, tener un propósito que nos inspira a nosotros como trabajadores también. Y ahí vienen otros indicadores. Estás feliz con una empresa que trabaja por el propósito y salen otros de el Great Place to Work. Hay muchos estándares que uno va midiendo, pero la idea no es que sean todos, ¿no? La idea no es que, uy, a esta empresa le falta este sello y no lo tiene. Yo lo que creo es, primero, tomar la decisión de hacerlo, luego a empezar por uno